Les soy honesto, me siento indigno de estar acá, hermanos. Pero quizás debo de alabar a Dios porque, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él nos tuvo por dignos y nos llamó al ministerio. Creo que todos los pastores, todos los que hemos sido llamados por Dios al ministerio, de alguna manera albergamos en nuestro corazón ese sentimiento de indignidad, porque Dios no llamó a lo más fuerte, Dios llamó a lo más vil y a lo más menospreciado de este mundo. Dios lo llamó para avergonzar a lo más sabio. ¿Cuántos dicen amén aquí? Dios no nos llamó, queridos hermanos, ni a lo más fuerte ni a lo más sabio. Y creo que todos los pastores tenemos ese sentimiento de que como que Dios cruzó en algún momento sus manos. Les explico esto con la historia de Jacobo. Jacob sufrió durante muchos años, 21, 22 años, por su hijo José. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Sufrió mucho Jacob. Y sucedió que después de 21, 22 años se reencuentra la familia. José ahora ya no es el muchacho de 17 años, ahora es todo un hombre. Ahora es el segundo, ¿verdad? Allá en Egipto, el ministro, ¿verdad? Por excelencia de Egipto. Dios lo ha engrandecido, Dios ha cumplido sus sueños, esos sueños tan maravillosos que Dios le dio a los 17 años. Y Dios permite a José cuidar de su padre justamente 17 años. Los 17 años, y no es casualidad, los 17 años que que Jacob cuidó a José, esos 17 años también José cuidó de su padre. Y al final él partió a la presencia de Dios, pero ya para partir hay una historia ahí muy preciosa en Génesis, por ahí capítulo 48. Y es que José, al saber que su padre estaba enfermo, trae a sus hijos, a Manasés y a Efraín, y comienza a platicar con su padre. Y su padre le dice estas palabras: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Dios me ha concedido ver tu descendencia. Aleluya. Y se regocijaron. Pero José se postró delante de su padre. Luego José se levanta, trae a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Y José los pone de manera tal que cuando su padre ore por ellos, su mano, su diestra, pueda caer sobre Manasés, que era el primogénito. Y los coloca de esa forma ya premeditadamente. Y José tenía ya problemas de la vista, pero cuando le toca orar a Jacob por los dos nietos, por los dos hijos de José, Jacob hace esto. En lugar que su diestra caiga sobre Manasés, entonces Jacob cruza sus brazos y su diestra cae sobre Efraín. Y comienza a orar Jacob. Y Jacob dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, el Dios que me sostiene desde que yo soy, aleluya, hasta este día. Y dice Jacob: el ángel que guarda mi alma del mal, bendiga a estos jóvenes y haga perpetuar mi nombre sobre ellos a través de las generaciones. ¡Qué bendición! Y el punto que quiero resaltar acá, hay mucho que hablar ahí, pero el punto que quiero resaltar acá es que Dios, así como hizo Jacobo, que él cruzó sus manos, porque no era costumbre que la bendición se diera al menor, sino al primogénito. Y hermanos, así como hizo Jacob en algún momento, así Dios creo que ha hecho con todos nosotros que nos ha llamado al ministerio, porque no éramos dignos, aleluya, pero Él, hermano, nos tuvo por dignos. ¿Cuántos alaban su bendito nombre, hermano? Oh, aleluya, inexplicable.
Decía mi hermano Joelito, inexplicable su amor. Wow, hermano, esa alabanza también de mi hermana, la esposa de mi hermano. A mí ha bendecido mi vida. Yo creo que nuestras vidas han sido bendecidas a través de todo este servicio. Inexplicable ese amor. ¿Cómo amamos nosotros, amados? Nosotros amamos de una manera muy diferente a como Dios nos ama. Imagínense ustedes cómo amamos nosotros. Nuestro amor muchas veces llega a la cumbre, a la cima, y amamos tan intensamente en algún momento de la vida. Amamos a nuestros familiares, amamos a, un día se llega que tenemos, como hermano Joel lo dijo, ¿verdad? El privilegio y la bendición de tener una esposa, y yo estoy acá con mi esposa, Dios la bendiga. Dios bendiga a todas las esposas que están acá, amén. Dios bendiga a las esposas de los pastores, mi hermana Juanita. Este también es su día, porque yo sé que tuvieron que haber habido lágrimas para que este hombre llegara a ser lo que ahora es en Cristo Jesús. Y también gracias también por su esfuerzo, amada hermana. Gracias por esa bendición, porque usted es parte de todo esto tan bello que Dios nos ha dado a través del pastor Palacios. Gracias por sus hijos. Y amamos a la familia, amamos intensamente, pero de repente ese amor tan grande nuestro comienza a enfriarse. Y comienza a enfriarse de manera tal que, hermano, ese amor comienza a descender muchas veces de una manera gradual. A veces ni nos damos cuenta nosotros de que ese amor va menguando. Y de repente, ese amor, dice la Biblia, se apagó. Aló. Se apaga nuestro amor. Y usted puede decir, bueno, el amor estuvo bien alto, pero ahora ya cayó a lo más bajo porque ya está en lo último, ya está en el suelo. Fíjese que el amor puede seguir descendiendo. Nuestro amor puede seguir en la regla, ¿verdad? A -0. Y puede seguir descendiendo. ¿Cómo es eso, pastor? Muchas veces aquello que se llamó amor no solo se enfría, sino que en nosotros se transforma. Y entonces ya no es amor, ahora es odio. ¿Cuántas personas que nos amaron en el ayer hoy nos odian? Quizás con odio, como dijo aquel personaje, ¿verdad? Con odio jarocho. Nos odian. ¿A cuántas personas nosotros amamos y ahora nos son indiferentes? Las vemos y ya no. Terrible cuando eso lo hacemos con Dios y nuestro amor se enfría. Aló, iglesia, estamos aquí. Qué terrible es a la iglesia de Efeso la exhortación del Señor, que se enfrió su amor. Pero tengo contra ti. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia de Éfeso? Qué terrible cuando se enfría nuestro amor, hermanos. Cuando caemos en ese problema. Pero ¿saben qué es lo lindo de nuestro Dios? Lo bello de nuestro Dios, ¿sabe qué es? Que su amor es tan diferente, porque su amor, dice Hebreos por ahí capítulo 13 versículo 8, que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque así es el amor de Dios. Bendito sea su nombre. Así es el amor de Jesús. Su amor no mengua. Él nos ama tan intensamente como nos amó en la eternidad pasada, y nos seguirá amando así en la eternidad futura. Nuestro Dios nos seguirá amando a pesar de lo que somos. Nuestro Dios nos seguirá amando. ¿Cuántos se alegran por eso? Ese es el Dios al cual usted y yo bendecimos, el Dios al cual usted y yo amamos. Ese amor, por más que nosotros hagamos, sigue estando ahí, sigue estando ahí. A nosotros, si nos saludan, saludamos. Si nos ayudan, ayudamos. Si nos bendicen, bendecimos. ¿No es cierto? ¿Por qué están bendiciendo ahora al siervo? Porque los ha bendecido por su palabra, con su palabra. Pero hermanos, no debemos de ser así. Tenemos que bendecir aun cuando no nos bendigan. Alguien está aquí, me dice amén. Solemos ser así nosotros, pero el amor de Dios es maravilloso. ¿Sabe qué es lo importante allá arriba en el cielo? Cuando lleguemos allá arriba al cielo, ¿será que lo importante van a ser las calles de oro? ¿Será que lo maravilloso van a ser
el mar de cristal, hermanos. Hay algo que va a ser glorioso cuando lleguemos al cielo. ¿Y sabe qué es lo que va a ser glorioso? Se lo explico de esta manera antes de llegar a eso. Porque usted puede tener una bonita casa, gloria a Dios si Dios se lo ha permitido, bonitos muebles, bonitos sillones, bonitos arreglos, pero eso no hace importante a esa casa. Lo que hace importante a esa casa es que haya gente allá adentro que se ama. Amén, hermanos. Cuando lleguemos al cielo, lo importante no son las calles de oro, no es el mar de cristal. Lo importante es que ahí va a estar nuestro amado, aquel que ama mi alma. Oh, aleluya. Oh, Él va a estar ahí. ¿Cuántos se alegran por eso, iglesia? Ese es el amor de Dios. Y por eso me bendecía tanto cuando cantaban mis hermanos, cada uno de ellos. Porque, hermanos, pensaba en ese amor, estando ahí, pensaba en ese amor inexplicable, pensaba en ese amor inigualable, el amor de nuestro Dios que ha estado en la vida de nosotros los pastores, también, y en la vida de todos, hermanos, y cada uno de aquellos que le conocemos, ahí ha estado el amor de Dios. ¿Se goza usted en ese amor? Tremendo. Antes de entrar a este mensaje, quiero contarles una historia así, rapidito. Cuentan, es una historia real. Unos misioneros llegaron allá por el lado de Europa y llegaron llevando el mensaje del evangelio, pero en una de esas casas había una mujer, mamá soltera, con una niña. La madre estaba muy enferma y estaba tan enferma que su enfermedad era de muerte. Al llegar los misioneros, le predicaron la palabra de Dios, aceptó a Cristo como su suficiente Salvador personal. El asunto es que se dieron cuenta que habían necesidades en esa mujer y una prioritaria era que ella ya no podía cuidar a su hija. Y entonces decidieron ayudarle y tomaron a la niña y ellos la atendieron muy bien durante algún tiempo. Después de ello, tristemente, la madre de la niña murió y se fue a la presencia de Dios. Pero ellos buscaron un padre adoptivo, padres adoptivos para la niña. El asunto es que fácilmente se encontraron esos padres adoptivos, pero sucedió algo increíble. Todas las noches la niña lloraba intensamente y decía: llévenme a la casa donde está mi mami, llévenme a la casa donde está mi mami. Y la niña lloraba y lloraba y lloraba. Tanto afectó esto al padre adoptivo que habló con su esposa y le dijo: mira, hija, ¿por qué no llevamos a la niña a la casa? Y le dice la esposa: pero ¿para qué si ya la madre no está ahí? Sí, le dice, pero llevémosla para quitarle esa preocupación a la niña, llevémosla. Y la llevaron, para no cansarles en la historia, la llevaron. Desde que abrieron la puerta de la casa, entró, una casa muy lujosa, muy bonita, entró la niña y comenzó a gritar: mami, mami, mami. Y se metía a una habitación: mami, mami, y no estaba su mami. A otra habitación: mami, mami, y no estaba su mami. Al patio, lo mismo, y no estaba su mami. Recorrió toda la casa la niña buscando a su madre. Cuando no la encontró, regresó y se sentó en el sillón de la sala y tristemente les dijo a sus padres adoptivos: mi mami no está aquí, llévenme para su casa. El punto es este: ¿qué hace importante la casa, hermano? Vuelvo a decirlo, no los sillones, no los lujos. Lo importante es que en esa casa había una madre que amaba a esa niña. Lo importante allá arriba, ¿qué es, hermanos? Vuelvo a decirlo, que allá está aquel que ama, aquel que nos ama intensamente. ¿Por qué no se lo da fuerte al Señor? Aleluya. ¿Y sabe qué es lo bello? Que Él nos ha dejado un mandamiento: que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Amén. Y qué maravilloso es que ahora ustedes tienen un pastor que también les ama en el amor entrañable de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del amor entrañable de Cristo Jesús? Eso platicábamos la última vez que estuvimos acá, el amor entrañable de Cristo Jesús. Un amor de entrañas,
Un amor que solo una madre quizás puede sentir en este mundo, pero no solo una madre, sino todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y ese es el amor de un pastor para con sus ovejas. Qué bendición, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, les suplico. Es una meditación corta. Yo sé que el programa es bastante bonito, bastante grande y hay muchas más cosas que hacer, pero vamos a tratar de ser breves y de ir al grano. Lucas 4:24. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo número 24. Cuando usted lo tenga, le suplico en el nombre del Señor, se pueda poner de pie para mejor reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a tratar de leerlo al unísono. Le pido de favor en el nombre de Jesús que me ayude a leerlo con voz audible, que lo hagamos ahí en coro al Señor, porque es bueno, hermanos, leer la escritura, leer la bendita palabra de Dios. Lucas 4:24. Y como está facilito, lo vamos a leer todos juntos en la bendición del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Todos, dice, y añadió, permítame un ratito, dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y dice el versículo 30, oiga esto, dice, mas él pasó por en medio de ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Y se fue. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más por tu bendita palabra. Te suplicamos en esta hermosa mañana que nos hables al corazón y que nuestro corazón una vez más, amado Dios, se convierta en esa tierra fértil, Señor, en esa tierra humilde que puede recibir, Señor, esa semilla de tu palabra, la cual pueda germinar y pueda dar ese fruto, Señor, tan esperado, porque todo te lo suplicamos en tu nombre, Jesús, y en acción de gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. El título de este mensaje es honrando a los siervos de Dios. Honrando a los siervos de Dios. Una de las cosas que tenemos que nosotros ser conscientes, amada iglesia, es que Dios en su bendito amor y en su bendita misericordia, Dios ha puesto personas en nuestras vidas que han llegado a ser de gran bendición. ¿Cuántos me dicen amén si lo creen? Dios es especialista en poner esas personas a nuestro lado. Dios pone una madre, Dios pone un padre desde que estamos tiernos, desde que estamos muy pequeñitos. Dios pone, hermano, amistades. Dios pone un tío, Dios pone un abuelo, Dios pone a alguien ahí, aleluya, al lado de nosotros para que se convierta de gran bendición. Hay personas que llegan a impactar tremendamente nuestras vidas. Hay personas que llegan, hermanos, a bendecirnos de una manera tal que su influencia, hermanos, nos alcanza hasta el último de nuestros días en esta tierra. Bendito Dios por esas personas. Me recuerdo así de un hombre en la Escritura, un hombre allá en el Antiguo Testamento llamado David. Él era un jovencito. Él no había llegado todavía a ser tan famoso, pero David tenía una tremenda bendición, y esa tremenda bendición, vuelvo a decirlo, todos la hemos tenido, todos la vamos a tener en este mundo, y es que Dios puso, escuche bien, Dios puso al lado de David una persona que fue de gran bendición, y Dios puso a Jonatán, Dios lo puso al lado de David. ¿Y sabe qué significa Jonatán o Jonathan? Significa, amado hermano, un regalo de Dios. Aleluya.
Quiero decirle, Jonatán vino a ser para David, escuche bien, vino a ser un tremendo regalo de Dios. David, hermanos, ya había sido visto por Dios, elegido por Dios. No, hermanos, desde que Saúl falló, sino, hermanos, que desde antes de la fundación de este mundo, desde la eternidad pasada, ya Dios había elegido a David para ser rey, hermanos, de su pueblo amado Israel. Así como Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había elegido, hermano, a los siervos, a los pastores, para que fueran sus ministros. Dios había elegido a David. Y hermano, Dios entonces, como que Él que es el soberano de la historia de cada ser humano, hermanos, Él permite que al lado de David pueda estar un joven que va a ser de gran bendición para su vida. Y puso a Jonatán, el hijo del rey. ¿Por qué razón? David iba a ser rey en algún momento. Y entonces, ¿qué sucede? Viene Dios, pone a Jonatán, ¿para qué? Para que él le instruyera, hermanos, en muchas cosas que David desconocía. David desconocía, hermanos, el protocolo del reino. David no sabía cómo sentarse ni dónde sentarse cuando estaba a la mesa del rey, pero tuvo a Jonatán, que él fue quien le dirigió, él fue quien le enseñó. David no sabía el protocolo del reino, cómo hablar con el rey. David no sabía todas estas cosas, pero todo ello, hermano, o gran parte de ello fue, hermanos, enseñado a través de Jonatán. Quiero decirles, así como Jonatán se fue de gran bendición para David, y después cuando David llegó a ser rey, él ya conocía muchas cosas a través de esa conexión de bendición. Así Dios también ha bendecido a esta iglesia, hermanos, y le ha dado un Jonatán, Dios, a esta iglesia. Y ese Jonatán es el pastor José de la Paz Palacios. Hermanos, bendito sea el nombre de Dios, porque Dios lo ha puesto a ustedes. Escuche bien, Dios lo ha puesto para este lugar y para cada uno de ustedes. Dios lo ha puesto como un tremendo regalo de Él. ¿Cuántos se gozan en el Señor por eso? Hermanos, Él les ha traído ese glorioso mensaje de la palabra de Dios, que ha bendecido tanto, no solo su vida, sino también nuestra vida y la vida de muchos alrededor de este país. ¿Por qué no decirlo? También fuera de este país han sido bendecidos con el glorioso mensaje del evangelio del reino de Dios. Y hermanos, son regalos que Dios nos da, personas que Dios pone a nuestro lado, y escuche bien, personas que hay que aprender a honrarlas. Qué difícil es en las iglesias. Un problema que existe ahí, que a algunos hermanitos, hermanos, se les mete el espíritu de rebeldía y dicen: yo a quien honro es a mi Dios, no a ningún hombre. ¿Cuántos han oído eso, hermanos? Qué triste, ¿no? Porque quiero decirle algo: usted, ¿cómo va a honrar lo que usted no ve sin antes honrar lo que usted ve? Para honrar lo que no ve, a Dios, usted tiene que primero honrar a lo que ve, a sus siervos, a sus ministros. El Señor dijo: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Primero y sobre todas las cosas, tenemos que honrar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, que se llama Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que, déselo fuerte si se lo va a dar a Él. Aleluya. Tenemos que honrar a Él. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Jesús. Pero también, hermanos, es importante que entendamos como iglesia, y yo creo que ustedes lo han comprendido muy bien, y les felicito por eso, porque tenemos que aprender como iglesia a honrar también a sus siervos, a los siervos de Dios. Hay que honrarlos, porque ellos, hermanos, han sido enviados por nuestro Dios. Son, hermanos, embajadores de nuestro Dios, y como embajadores de nuestro Dios, nosotros tenemos que aprender a honrarles. Por eso, hermano, el título de este mensaje tiene que ver con esto. Hoy hemos leído una porción muy, pero muy interesante en el evangelio. Es el mismo Jesús, hermanos, hablándonos en esta ocasión. Es el mismo Señor trayéndonos esta palabra. Él dijo en el versículo 24: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué decía Jesús esto? Hermanos, porque Él sabía que en Nazaret, ahí en su tierra, no se le honraba como debía de honrársele. Y hay un problema serio cuando usted no honra
a los enviados de Dios. Hay un problema muy serio cuando usted en su vida no sabe honrar a Jesús. Hay un problema tremendo acá. ¿Y cuál es el problema? Que toda la bendición suya depende de dar honra al que honra merece. ¿Me escuchó eso, iglesia? La bendición suya depende ¿de qué? De honrar al que merece honra. ¿Cuál es el quinto mandamiento con promesa? ¿Honra a quién? Honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, y el primero con promesa. Honrar a nuestros padres. Desde nuestro hogar nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A dar honra al que honra merece. Y cuando usted en su casa aprende a honrar a sus padres, entonces obviamente cuando usted llega a su trabajo, usted va a honrar a sus jefes. Cuando usted llega a su lugar de estudio, usted va a honrar a sus maestros. Pero cuando usted viene a Cristo y viene a la iglesia, usted va a honrar a su Dios. Y también usted va a honrar, hermanos, a sus ministros, al siervo que Dios ha puesto por autoridad espiritual para su vida, para bendición de su vida. En buen salvadoreño, a todos nosotros nos conviene honrar al siervo de Dios. De ahí depende nuestra bendición. Mire, Jesús está diciendo, no hay ningún profeta, dice Jesús, es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Qué triste es esto, porque en Nazaret se perdieron una gran bendición. En otra parte de la escritura, allá en Marcos capítulo 6, nosotros vemos que Jesús sale de Nazaret, porque allá le critican. No es este José, el hijo de José, el carpintero, no es este el hijo de fornicación. Comienzan a criticarlo a Jesús. Y por, hermanos, no creer en Él, por no darle la honra a Él que Él se merece, usted sabe la historia. Lo que sucedió es que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Y en lugar de hacer milagros en Nazaret, subió a Galilea. Y cuando llegó a Galilea, hermanos, el Señor sanó a multitudes. Bendijo, hermanos, a cientos de miles de personas. ¿Por qué razón hizo tantos milagros en Galilea y en Nazaret, su tierra, hizo pocos milagros? ¿Por qué razón? Porque en Nazaret no le honraron, pero en Galilea le honraron, hermanos, y al honrarle recibieron las bendiciones, hermanos, del Señor. Cuando nosotros honramos, hermanos, a los que deben de ser honrados en nuestra vida, vamos a recibir la bendición de Dios. Muchos hijos no honran a sus padres y por eso no reciben bendición de sus padres. Algunos dicen, ay, es que mi papá tiene favoritos, es que mi mamá tiene favoritos. ¿Ya se preguntó usted por qué José era el favorito de su padre? Porque José, hermano, hacía todo lo que era, hermanos, honorable. José hacía todo lo que moralmente era correcto. Sus hermanos se portaban mal, él iba y se lo informaba y no participaba de sus fechorías. Él siempre hacía lo que era moralmente correcto, espiritualmente correcto, y por eso su padre lo amaba. ¿Por qué no, en lugar de estarnos quejando, por qué no comenzamos a hacer lo que moralmente es correcto, lo que espiritualmente es correcto? Amén, iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos esto, honramos a nuestra autoridad, y nuestra autoridad obviamente va a ser de bendición, queridos hermanos, a nuestra vida. Aquí hay algo bien interesante en este pasaje. Fíjese que Jesús añade estas palabras en el verso 25. Y en verdad os digo que muchas viudas, dijo Jesús, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Usted podría tomar este pasaje y si no lo lee completo, usted podría decir, bueno, la honra tiene que ser a Jesús. Es a Jesús que hay que honrar, pero a nadie más, sino que solo a Él. Pero en este pasaje Jesús mismo se refiere y hace memoria de lo que había hecho el pueblo de Israel con los siervos que Él les había enviado. ¿Y qué sucede? Jesús les mandó a Elías, por ejemplo. Jesús envió a Elías al pueblo de Israel. Pero escuche esto, nadie en Israel honraba a Elías. Y hubo una gran hambre, 3 años y medio que no llovió, ni rocío subió de la tierra por la oración que hizo Elías. Y hubo hambre intensa, hambre terrible, una hambruna, hermanos, tremenda en Israel. Y la gente estaba muriendo de hambre. Dios manda a Elías a la cueva de Querit, al arroyo de Querit,
Ella lo mantiene, ¿verdad? Unos cuervos llegaban, le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Luego el Señor le dijo que se levantara, que se fuera. Y entrando, hermanos, a las puertas de la ciudad, se encuentra que hay viuda recogiendo leña y le pide que le haga, hermanos, de comer. Y aquella mujer, hermanos, que tenía apenas para comer la última vez con su hijo, ¿qué es lo que sucedió? Ella fue capaz de honrar a aquel hombre de Dios y de hacer lo que aquel hombre de Dios le solicitó. Y a través de ese honrar al siervo de Dios, hermanos, aquella viuda fue tremendamente bendecida como ni una otra en todo Israel. Escuche esto, porque había muchas viudas en Israel, pero ninguna de ellas honraba al profeta, ninguna de ellas honraba al siervo de Dios, y por eso se quedaron sin bendición. Dígale al que está a la par, pégale un codacito así con amor y dígale: no le vaya a pasar lo mismo. Porque algunos se me hace que van a estar guardando ahí para el 24 y el 31, ¿verdad? Para la gallina. Y están ahí ahorrando y no le demos al pastor porque hay que comprar la gallina. Hermano, tenga cuidado, no se va a quedar sin su bendición. Y yo me pongo a pensar cuántas viudas había en Israel, hermanos. Cantidad enorme. Y todas ellas no vieron su bendición porque no honraron al profeta de Dios. Pero Dios fue enviado ¿a dónde? Dios envió a Elías ¿a dónde? A una viuda de Sarepta de Sidón. Ni siquiera era del pueblo de Dios. Y le envió a ella porque sabía que en ella había un corazón dispuesto para honrar a sus siervos, para honrar a sus ministros. No solo esto, dice la palabra de Dios ahí, el mismo Jesús hablándonos, hermanos, da otro ejemplo similar. Dice en el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué había en Israel en los tiempos de Eliseo? ¿Qué había, hermano? Muchos leprosos. ¿Cuántos? No sé. Pero si dice muchos, yo me imagino eran muchos, ¿verdad? El punto es este, que ninguno de ellos fue limpio. Ninguno de ellos fue limpio. Quiere decir, muchos de ellos quizás murieron de lepra. Murieron de lepra, así literalmente, muchos de ellos. Y si no murieron, pues tuvieron una vida muy terrible. Y ninguno de ellos fue sanado. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos fue a donde el profeta. Porque ninguno de ellos honró al profeta, sino que en lugar de honrarlo ellos, quien lo honró fue Naamán el sirio. Aunque él era orgulloso, y mire que los pastores muchas veces hacemos esto, que le damos con todo el orgullo de Naamán, y que Naamán el orgulloso, y que Naamán el altivo. Hermanos, hay que dejar la altivez, y amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Me encanta de la vida de Naamán, que la vida de Naamán es la vida de un hombre que fue orgulloso, aleluya, pero se humilló a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos se gozan de eso? Déselo fuerte al Señor. Porque le quiero decir esto, se lo quiero contar, amado hermano y hermana, que hay muchos que somos al revés. Hermanos, hay muchos que somos orgullosos y que nunca nos humillamos delante de Dios. Hablamos del orgullo de Naamán, pero yo quisiera hablarles ahora del orgullo de todos esos leprosos en Israel que fueron orgullosos toda la vida. Yo así soy, y si así me conociste, así aguantame. ¿Cuántos han oído eso, hermano, alguna vez en la vida? Yo no cambio, yo así nací. Hermano, está bien, usted no tiene culpa de cómo nació, pero usted sí es responsable de cambiar. Aló, estamos aquí, iglesia. Yo no soy responsable de dónde yo nací. Yo no soy responsable de eso. Dios, hermanos, hizo que naciese donde Él quiso que yo naciese, y gloria a Dios por eso. De esa vida y de esa herencia, hermano, familiar pasada, yo no soy responsable, pero yo soy responsable, hermanos, de esa nueva familia que yo voy a tener en Cristo Jesús. Amén. Y el punto acá es, volviendo al tema de los leprosos, muchos leprosos había en Israel. Y muchos leprosos, oiga, tenían el problema de esos tantos leprosos que había en Israel. Ese problema no era la lepra. Bueno, era quizás no la lepra física, sino la lepra espiritual que había en ellos. ¿Por qué razón? Porque en ellos había una lepra de orgullo, de vanidad, de yo no me humillo, de yo no busco ayuda, de yo no busco al siervo de Dios, de ¿qué me va a enseñar el pastor? ¿Qué me va a enseñar ese hombre? Algunos hasta cruzan el brazo. Vamos a ver qué dice este hombre. Aló.
Vamos a ver si es cierto. Ese gordito del Taber. Aló. Hermano, no somos nosotros, es el Señor. Es su palabra bendita. Aló. Quiero decirle, hermanos, toda esta gente se quedó sin bendición. Todo por un pecado. ¿Cuál pecado? No honrar la autoridad espiritual que Dios les había enviado. Cuando usted honra la autoridad espiritual que Dios le ha enviado, muchas cosas suceden en su vida de bendición. Sabe que su crecimiento espiritual y el mío como cristianos va a depender de muchas cosas, pero una que es principal, una que es prioritaria es honrar y someternos, hermanos, a los que Dios ha colocado en esas posiciones de autoridad espiritual sobre nosotros. ¿A quién me refiero? Me refiero especialmente a nuestros pastores. El pastor José de la Paz ha estado con nosotros muchas veces, como se los contaba ya, donde Dios nos permite servirle, en la iglesia donde Dios nos permite servirle. Y hermano, Dios nos ha bendecido grandemente. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, pero una de las razones principales por las cuales yo creo que Dios nos ha bendecido es porque, hermanos, hemos aprendido en el camino a honrar a nuestras autoridades. Hemos aprendido a honrarles. Y cuando usted aprende a honrar a sus autoridades, hermanos, que Dios le ha puesto, a pesar que no esté de acuerdo con una cosa, con otra cosa, pero usted les honra de igual manera, Dios le bendice y le bendice en grande. ¿Cuántos trabajan acá? ¿Cuántos tienen jefes perfectos acá que no se equivocan? Hola. Maravillosos jefes. No, los jefes no son perfectos, son humanos. Los pastores no somos perfectos, somos seres humanos. Pero hermano, cuando usted honra a pesar de las imperfecciones, Dios le honra a usted. Dios le honrará a usted. Sabe, hay que aprender a dar honor. Honor es definido en el diccionario como estima, respeto, reconocimiento o distinción. Significa también mantener o tratar con honor. Es un símbolo o gesto de reconocimiento o de distinción. Eso es lo que estamos haciendo acá. Y por favor no se sienta mal. Por favor no caiga en la religiosidad, que no, yo a los hombres no. Hermano, es que usted está honrando a esa autoridad espiritual que Dios le ha puesto en este lugar. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. De eso es lo que se trata. Aleluya, en esta hora. Ahora, quisiera que leyéramos ahí un último pasaje en 1 Samuel 9:1. 9:1, y con eso lo voy cerrando porque sé que el tiempo nos apremia, pero primer libro de Samuel 9:1. Si usted lo tiene, me da un amén. Vea lo que dice la Escritura. Primer libro de Samuel 9:1 dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre abandona la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino.
Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero oiga bien la pregunta. Ayúdeme a leerla. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué llevaremos al varón? Pregúntele al que está a la par. ¿Qué llevaremos al varón? Dígale. ¿Aló? Pregúntele, ¿qué llevaremos al varón, hermano? Sigamos leyendo, hermanos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué llevaremos a quién? Al varón, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. ¿Estaba cobrando el profeta? ¿Se cobra por predicar? Tenemos un trato con el pastor bien lindo, bien hermoso. Yo voy allá, ¿cómo es? Él va allá, yo vengo acá. Hermanos, de gracia recibiste, de gracia damos, porque así nos dio el Señor. Amén. Pero el punto es acá. ¿Estaba cobrando el profeta por darles la palabra que ellos necesitaban? No. Pero sabían algo estos dos hombres, tanto Saúl, hijo de Cis, como el criado que iba con él, sabían una cosa. ¿Y qué es lo que sabían? Que no podían llegar, hermanos, a donde el siervo de Dios con las manos vacías. Había que honrar al siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que Dios es lindo, Dios es bello, porque esto todo estaba, por supuesto, bajo la soberanía de Dios, milimétricamente preparado. Y no es que Dios estuviera pidiendo algo, hermanos, para quitarles algo a Saúl o al criado, sino que Dios quería bendecir a Saúl tremendamente. ¿Cuántos dicen amén? Si usted conoce la historia y sigue leyendo, se va a dar cuenta que ellos llevaron con un presente, pero hermanos, ese presente fue insignificante, perdón la expresión, pero fue insignificante comparado a la gran bendición que venía para Saúl. Porque ese día que Saúl llegó a la casa del profeta, ese día que llegaron con ese presente, hermano, ese día Dios declaró la palabra a través del siervo. ¿Y cuál fue esa palabra? La palabra fue que David sería ahora el rey sobre todo Israel. Imagínense lo que le llevaron al profeta y lo que Dios hizo a través del profeta en la vida de Saúl. Grandes cosas Dios hará cuando nosotros honremos, hermanos, y tengamos esa carga y tengamos esa preocupación de honrar a los siervos de Dios. Qué difícil es cuando comenzamos en el pastorado, porque cuando uno comienza en el pastorado, hermanos, el pueblo no sabe, no hay conexión, nos interesa, pasan a veces años para que podamos cosechar a veces en el ministerio. Y a veces se pasan unas cosas, hermanos, se pasan unas pruebas difíciles. Hermanos, los hijos de los pastores sufren a veces, especialmente los mayores, sufren, hermanos, de todo ese proceso, sufren de todas esas situaciones difíciles. Pero, ¿sabe? Dios en medio de todas esas situaciones, Dios es fiel. Y Dios siempre tiene, hermano, a esos siervos, a esas siervas también que saben honrar la autoridad que Dios les ha puesto. Y se vuelven de gran bendición. Y yo le quiero animar a usted en el nombre de Jesús, que hoy que ustedes ya aprendieron esto, que lo superen, que lo mejoren. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Que lo superen, que lo mejoren. Ustedes son una iglesia fuera de serie, porque no es el común lo que ustedes están haciendo. No es el común. No es el común denominador en todas las iglesias. Bendito Dios por cada uno de ustedes. Bendito Dios por acordarse de honrar a aquel que Dios les ha puesto por autoridad espiritual. Así como ustedes lo honran, mucho más Dios les honre a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Llegamos hasta acá con este mensaje. Decimos: Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la vida, Señor, de mi hermano José de la Paz Palacios. Gracias por este gran siervo
que tú has levantado en esta generación para bendecir, Señor, nuestro país, para bendecir nuestras vidas. Te honramos, papá, por ello. Y te ruego ahora, Señor, que tú le recompenses grandemente. Señor, oro por su esposa, mi hermana Juanita. Oh, papá, gracias, porque yo sé que a estas alturas de vida, de ministerio, tú ya le has hecho ver a mi hermana que todo lo que sembró con lágrimas, con dolor, papá, tú se lo has recompensado, Señor, con gozo, con alegría. Gracias, Padre, por sus hijos. Gracias, Señor, por bendecirles. Gracias por esta casa sacerdotal que tú has levantado en este lugar para gloria de tu nombre. Te bendecimos, Señor, por esta casa espiritual. Y te suplicamos, papá, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que bendigas toda la descendencia. Y así como Jacob oró, oh Señor, que su nombre fuese perpetuado a través de las generaciones en sus hijos. Señor, que también el nombre, Señor, de mi hermano Palacio sea perpetuado, oh Señor, en todas sus generaciones. Y se levanten siervos, y tú levantes de sus lomos, Señor, siervos y siervas para tu gloria y para tu honra. Gracias por esta bendición, Señor, y gracias por todos mis hermanos que han estado pendientes de bendecir a tus siervos. Bendíceles también tú a ellos, bendíceles ese esfuerzo, bendíceles, Señor, todo ese trabajo. En el nombre de Jesús, en acción de gracias. Amén. Le damos otra ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Ha sido tremenda nuestra bendición estar acá con ustedes. Gracias.